Qué gusto estar con ustedes, hermanos, nuevamente. Un gusto que nos acompañe desde sus hogares o desde donde se encuentren para alabar, para exaltar y para conocer más acerca de nuestro Señor. Este día quisiera compartir con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 27, del versículo 1 al versículo 6, y dice lo siguiente: Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Gracias al Señor porque podemos alabarle y glorificarle. Ahora quisiera que oráramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque tú nos permites, Señor, poder estar reunidos desde acá para alabarte, Señor, para glorificarte y para aprender más de ti, Señor. Dejamos en tus manos, Padre, este servicio, Señor, para que seas tú quien nos guíe, Señor, y nos hables a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos desde sus hogares, desde donde se encuentren, a que podamos seguir alabando al Señor a través de la música y que ahí donde estamos podamos glorificarle y alabarle. Hola, queridos hermanos, queremos invitarlos a que junto con nosotros podamos exaltar a nuestro Dios a través de la música. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue
brazos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasijas para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias damos a Dios por esa salvación que nos da, porque en medio de las tormentas también Él está con nosotros y nos da el oportuno socorro y nos da la salida. Y podemos confiar plenamente en Él, en sus promesas, en su presencia para con nosotros. Vamos a cantarlo en este momento, ahí donde usted está. Y no hay nadie como nuestro Dios. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, no lo hay. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que estoy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, no lo hay. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, no lo hay. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar.
por siempre. Oh. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos exaltarte, adorarte y glorificarte a través de la música. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, querida iglesia. Me da mucho gusto poder hoy empezar una nueva serie. Ya vieron el video introductorio, se llama Pactos, la historia de la redención. Y me parece que es importante que analicemos algunas cositas y yo quisiera que usted pueda ponerse en modo estudiante en este tiempo. Vamos a aprender algunas cositas, así que vamos a pedirle a Dios de que Él pueda acompañarnos en este proceso de algunas semanas mientras estudiamos este tema de los pactos, que es la historia de la redención. Hoy voy a hacer la introducción a todo esto, así que las siguientes semanas vamos a entrar con un poquito más de carne, digamos, pero hoy vamos a hacer la parte introductoria que me parece relevante para que todos estemos en el mismo sentir, que es lo que estamos haciendo. Así que arranquemos. Uno de los elementos centrales en la vida de un cristiano es hacer la voluntad del Señor. Nos guiamos bajo esa premisa, queremos hacer la voluntad del Señor. Me imagino que usted está de acuerdo con eso. Bueno, la palabra de Dios es muy explícita cuando habla justamente de eso. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, vean lo que dice. Así dice el Señor, dice Jeremías, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme, dijo Dios, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Si alguien quiere gloriarse de algo, que sea en conocerme, dijo Dios, porque eso es lo que a mí me agrada. Dios quiere ser conocido. Eso es un principio fundamental en la teología. Dios quiere ser conocido. Y no solamente como un deseo de Dios, tendríamos que obedecer, que ya sería suficiente. Si únicamente Dios lo deseara, tendríamos que hacerlo, porque nuestro Dios, eso sería suficiente. Pero encima de todo, el conocimiento de Dios nos genera una bendición increíblemente grande, eterna, profunda. Jesucristo lo decía en Juan 17, cuando él hablaba con sus discípulos, y él dijo lo siguiente: esta es la vida eterna. Recuerden que le está hablando a un grupo de muchachos, les está explicando los fundamentos y les dice, señores, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, está hablando con Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y el elemento que da Jesucristo como central es que te conozcan. Conocer a Dios es un deseo de Dios, que ya sería suficiente hacerlo, simplemente porque lo desea, pero encima trae bendiciones profundas para nuestras vidas. El texto lo relaciona con la vida eterna. Así que quiero ser muy intencional en esta serie con el propósito de lo que vamos a estar estudiando. Básicamente queremos conocer un poco mejor a Dios. ¿Qué les parece eso? Sencillo, simple, queremos conocer un poco mejor a Dios. Y nos vamos a valer de este concepto de pactos para conocerlo. Las preguntas van a irse esclareciendo en el camino. Y yo hago una pregunta: ¿cómo es que vamos a adorar a un Dios que no es confiable?
¿De qué manera, si Dios no es confiable, lo vamos a adorar? Bueno, los pactos me van a ayudar a ver la confiabilidad de Dios. Cómo es que Él ha dicho y ha prometido y ha cumplido. Ha hecho pacto y ha cumplido. Y siempre que lo que Él dice, lo cumpla. Ese es un concepto de que Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que ha dicho. Bueno, Dios es confiable. Los pactos me lo van a revelar y eso es parte de ir conociéndolo, de tener esas grandes bendiciones. Bueno, dicho esto, la Biblia revela que a Dios le ha complacido, por las razones que sean, Él se place, Él le ha complacido establecer pactos con los hombres, y cada pacto que vamos a estudiar representa un propósito divino. Hay una idea detrás de cada pacto. Son diferentes áreas, puede ser el área del reinado, puede ser el área de la genealogía, puede ser el área de diferentes áreas que vamos a estudiar. Sin embargo, el propósito siempre es el mismo. Todo el mundo, a pesar de que son en diferentes áreas, apuntan a lo mismo. Y vamos a darnos cuenta de qué es. El objetivo es rescatar, salvar, redimir a los humanos. Y ese va a ser justamente el centro de cada pacto. Por eso es de que yo hago la pregunta en esta noche, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Porque los pactos los encontramos en la Biblia. Tendría que ver, a la luz de eso que estamos diciendo, cuál es el mensaje general de toda la palabra del Señor. Bueno, entendemos todos nosotros que la Biblia tiene un personaje central, un personaje protagónico, que es Jesucristo. Eso no lo estamos poniendo en tela de duda. Pero el tema de la Biblia, uno dice, bueno, es Jesús. Bueno, no, Jesús es el personaje central. Y todo lo demás gira en torno a Jesús. Pero el tema central tiene que ver, escuchen esto, con el plan de redención que tiene Dios para con el mundo a través de Jesucristo. Y usted mira, Esteban, pero no es lo mismo decir que el tema central es Jesús a decir que el tema central es el plan de redención que Dios tiene para con el mundo a través de Jesús. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque hablar de Jesús es extremadamente amplio, súper amplio. El tema de la Biblia reduce ese acercamiento en algo específico de Jesucristo. Así que si pensamos sería algo así, la Biblia narra el plan de redención o de salvación, la Biblia narra el plan de redención que Dios tiene para con el mundo entero. Y entre paréntesis pondríamos cuyo personaje central es Jesús. ¿Okay? Interesante porque la Biblia, si alguien se ha dado la tarea de contarlos, tiene 1188 capítulos. ¿Sabía eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene 1188 capítulos. Y en los primeros dos, Génesis 1 y 2, se establece el ambiente ideal, perfecto para relacionarnos con Dios, que ese es en la creación y demás. El capítulo 3 es clave, porque el capítulo 3 es cuando el hombre desobedece a Dios y entonces peca, trae maldición al mundo con la muerte, y a partir de ahí se descascara todo esto, porque del 3 en adelante, los siguientes 1185 capítulos, es Dios contándonos y enseñándonos la historia de la redención del ser humano a la luz de ese pecado que se cometió en un principio. Entonces hay un gruesísimo que tiene que ver con cómo remediamos el desorden que hizo el ser humano en un solo capítulo, imagínense. Así que es importante saber el tema de la Biblia, porque el tema de la Biblia, entendido que es el plan de redención de Dios para el mundo a través de Jesús, si entiendo ese tema, los pactos que vamos a estudiar, tienen un marco, un contexto específico en ese mensaje central. Así que si estudiamos el pacto de Abraham o el pacto de David o el pacto de Moisés, recuerde, está en un marco que es el plan de redención de Dios para el mundo a través de Jesucristo. Es que la historia de redención está metida en esos pactos y esos pactos están metidos en la historia de la redención. Es decir, si entiendo bien el plan de Dios para rescatar al mundo de la muerte eterna, que es el plan de redención, puedo entender mejor los pactos que Él estableció. Muy bien, vamos a arrancar entonces con otras ideas básicas. Hay una importancia teológica en todo esto. Recuerden que les he estado hablando acerca de la importancia de la teología y cómo los cristianos deberíamos de convertirnos en buenos teólogos. La semana justamente pasada hablé del tema. Entender estas cosas me hace un mejor teólogo. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, en la Biblia se habla mucho en contra del juicio de aquellos que enseñan cosas que no son ciertas. Ojo con esto. La Biblia misma se habla de un juicio contra aquellos que enseñan cosas que no son ciertas. Es el autor Santiago que me decía lo siguiente. Hermanos míos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, pues como ustedes saben, seremos juzgados con más severidad. Eso es lo primero. Recuerden, la gente que enseña, la gente que entrega verdad, tengan cuidado, no se hagan muchos maestros de otros, porque la
el nivel de juicio, el nivel de medición es mucho más severo. Bueno, la Biblia trata diferente a los que enseñan cosas mentirosas. Yo como pastor y como maestro, a mí esto me cae como un peso gigantesco de decir, tenés que enseñar la verdad y tenemos que ser lo más fieles posibles para que enseñemos la verdad. Porque la Biblia trata diferente a los que enseñan cosas mentirosas. No importa si es una mala intención, si es porque es mala gente, con un deseo de destruir o simplemente por ignorancia o por inocencia. Vean, las buenas intenciones en materia de la verdad no importan. Deben de ser verdad, de lo contrario nos metemos en un lío con Dios. No importa si enseñamos mentiras, las razones, entramos en un lío con Dios. Por eso es importante que digamos, yo quiero aprender lo que es verdadero. Por eso es relevante profundizar y saber. En el Antiguo Testamento, como pasa hoy en día, había hombres y mujeres que desviaban el valor de la verdad. Y esto es muy interesante porque el mundo en el cual vivimos hoy, estamos grabando en el 2021, y el mundo en el cual vivimos hoy, tristemente interesante, la verdad no es un valor abrazado por los demás. Cuando pensamos que es algo bueno, sí, pero la sociedad misma no la abraza. Hoy en día simplemente si la verdad ofende, mejor no la decimos. ¿Por qué? Porque ofende. Y en los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos no decir la verdad era sinónimo de juicio. Hay una historia cortita en un libro que se llama Oseas, es un profeta menor, y en el capítulo 4 Dios habla con el pueblo. Y vean lo que le dice al pueblo en el capítulo 4. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Esto es terrible pensar en esos términos. Dios va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Y él dice, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, escuchen, ni conocimiento de Dios. Más adelante dice, tropiezas de día y de noche, tropiezas de día y de noche, pues por falta de conocimiento, segunda vez que lo menciona, mi pueblo ha sido destruido, le faltó conocimiento. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y al final dice, es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos? Para Oseas es muy importante. Señores, tenemos que conocer y tenemos que saber, tenemos que analizar, tenemos que ir más profundamente con Dios. Lo que dice el profeta es, sin saber te va a ir mal. Tenemos muchas disciplinas como cristianos, oramos o ayunamos o intercedemos o lo que usted quiera, pero el elemento central, no digo que sea el único, pero el central para poder conocer a Dios es sumergirnos y entender quién es Él, conocerlo. Esto es obediencia porque esto es lo que a Él le agrada y esto además nos trae vida eterna. Por eso es que insisto en la importancia de la teología. Y la teología nos lleva a una práctica, la famosa praxis, una práctica que honra el nombre de Dios. Y los pactos, que es lo que estamos estudiando, y el plan de redención de Dios en la Biblia son muy teológicos. Así que vamos a estudiar teología. Ahora, arranquemos entonces ahora sí con esta introducción en materia. ¿Qué es un pacto? ¿Cómo entendemos el concepto de lo que es un pacto? ¿Cómo se define? Bueno, un pacto, voy a ponerlo así, divino-humano, porque es entre Dios y el ser humano. Hay otros tipos de pactos como el humano-humano, pero este que voy a arrancar definiéndolo es el divino-humano. El pacto divino-humano es una decisión que toma Dios soberanamente, en la que este Dios se acerca al hombre para hacer un compromiso con él, el cual luego lo confirma con un juramento. Sé que son muchas palabras, pero quisiera analizarlas brevemente. Repito esta idea. Un pacto divino humano es una decisión que toma Dios soberanamente en la que éste se acerca al hombre para hacer un compromiso con él, el cual luego lo confirma con un juramento. Cuando hablemos en esta serie de pactos, no van a ser pactos hombre a hombre, van a ser pactos divino-humano, que es justamente Dios acercándose. ¿Por qué no? Porque hablar de pactos entre humano a humano es hablar un pacto entre iguales. Y la idea de los pactos que voy a estudiar no son pactos de iguales, son pactos entre personas diferentes. Hay uno que es más grande, uno que es un soberano y otro que es un siervo. Eso lo entendemos claro, quién es el soberano y quién es el siervo. Vamos a entender también que Dios es un Dios proactivo, es Dios quien toma la decisión, es Dios quien se acerca en su soberanía. Nadie le dijo que hiciera el pacto, Él simplemente lo hace porque Él es Dios. Y no es el ser humano, esta parte es importante, ahora un rato vamos a verlo, no es el ser humano quien se acerca a Dios
con un pacto. Y ahorita les explico por qué eso es relevante. Hay un compromiso además de parte del Señor. Él se autoimpone, si lo puedo poner así, un compromiso a hacer algo en particular. Y después de eso es un compromiso que es confirmado por un juramento. O sea, es el momento que Dios dice qué es lo que se va a hacer y luego se compromete a cumplirlo. Bueno, los pactos, estos que estamos definiendo en la Biblia, se dividen en dos áreas grandes. Los primeros son los pactos condicionales y los segundos son los pactos incondicionales. Y usted posiblemente me haya escuchado antes decir esto. Un pacto condicional es un pacto en el cual la acción de Dios es una respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. O sea, Dios respondió a la primera respuesta que hizo el ser humano. Si el hombre hace esto, entonces Dios hará esto. Es el pacto condicional. Y este garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado de alguna manera a cumplir su pacto. Esto es importante. Dios falló. Bueno, depende. Si el pacto es condicional y el hombre falló, no es que Dios falló, es que Dios no cumplió su parte porque el hombre no cumplió su parte. Y esto no es una estrategia maquiavélica, no, es que desde el principio Dios establece, si cumples esto, entonces yo haré esto. Y si no cumples esto, entonces yo no haré esto o lo otro. Así que a eso llamamos un pacto condicional. Por otro lado está el pacto incondicional, que ese pacto simple y llanamente hay una certidumbre absoluta de que Dios en su tiempo y a su forma, Él va a cumplir lo que dijo. Es decir, Dios dijo que lo haría y lo hará. Independientemente de lo que el hombre haga, Dios dijo que haría y lo hará. Este pacto es prometido por Dios y depende únicamente del poder y de la soberanía de Dios, que como todos entendemos es absoluto, así que el pacto se da. Y esos son los dos grandes pactos que hay, el condicional y el incondicional. Y vamos a darnos cuenta que algunos de los que estudiaremos serán condicionales y otros serán incondicionales. Pacto, como lo entendemos, la palabra pacto, la definición de pacto, simplemente es a nivel, diríamos, del diccionario nuestro, simplemente es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Eso es lo que encontré en el diccionario. Un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Ahora, dije hace un momento que el pacto es divino-humano. Aquí hablamos de dos partes donde cada quien se compromete a cumplir lo que ha prometido o estipulado. Bueno, bíblicamente hablando, la definición varía un poquitito y se la leo. Bíblicamente es un acuerdo entre dos partes que especifican requisitos de al menos de una parte, que puede incluir bendiciones o maldiciones a la obediencia o a la desobediencia. La definición bíblica es un poquito más enfocada a lo que vamos a estudiar. Por un lado está el pacto entre dos iguales que se comprometen a cumplir cada quien lo que dijo, y la definición bíblica es el compromiso de dos personas a hacer, por lo menos una de ellas, algo que ha algo que ha dicho que va a hacer, y que esto implica bendiciones o maldiciones a la obediencia o a la desobediencia. Usualmente cuando pensamos en pacto, pensamos en la primera definición. Yo sé que en el ambiente cristiano de iglesia decimos pacto, pensamos algo con Dios, pero afuera de la iglesia decimos pacto y se piensa en la primera definición, la que es entre dos personas, dos humanos, dos iguales. Pero bíblicamente el pacto involucra a Dios y esto hace una gran diferencia. Esto quiere decir que a nivel de pactos en la Biblia, nunca se da entre iguales, porque si involucran a Dios, nunca será entre iguales. Siempre habrá alguien más grande que nosotros, que es quien hace el pacto. Entonces esto me lleva a una pregunta paréntesis. Pregunta paréntesis. ¿Usted y yo podemos pactar con Dios? Porque la respuesta breve sería, sí, claro, puede hacerlo. Pero deberíamos de hacerlo. ¿Podemos pactar con Dios? Bueno, mi respuesta sería, bueno, depende. Puedo pactar con Dios si creo que el contrato es entre dos iguales. Si yo entiendo que somos de los mismos, yo puedo pactar con Dios. Por ejemplo, usted puede pactar conmigo, pero ¿podemos pactar con Dios? Porque un pacto entre iguales se da en un ambiente de intercambio. Y así ha sido desde la antigüedad hasta el día de hoy. Yo pacto con una persona, él tiene una casa, yo tengo un dinero. El pacto, y lo hacemos por escrito, es usted me da su casa, que ahora sería mía, y yo le doy mi dinero. Hacemos un intercambio y hay documentos que legalizan. O mucho más sencillo, yo voy al súper o a las pulperías, que hace años no vi una pulpería, pero una pulpería donde yo digo, ese confite vale 100 y yo tengo una moneda de 100. Yo le doy a ustedes una moneda y usted me da un confite. Eso es un pacto que hicimos y lo cumplimos inmediatamente. Bueno, eso es lo que se da entre iguales, un pacto de intercambio. Somos iguales y cada quien tiene algo
que el otro desea. ¿Escuchó eso? Somos los mismos, cada quien tiene algo que el otro desea y nos comprometemos a intercambiarlo para poder llegar a un acuerdo. Bueno, ese es el pacto entre iguales. El otro pacto es un pacto entre Dios y el humano. Escuchen bien esto porque es importante. El cual evidentemente no son iguales. Y hay un pensamiento que es extremadamente obvio, pero tenemos que masticarlo. Y si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que yo tengo que Dios quiere y que Él no puede obtener? ¿Qué es lo que yo tengo que Dios quiere que Él no puede obtener? Entonces, el pacto es el acercamiento siempre entre el más grande hacia el más pequeño. Porque el más pequeño, ¿qué es lo que tiene que el grande desea y no puede conseguir? Aquí hay un intercambio, perdón, aquí no hay un intercambio de bendiciones. Yo, como chiquito, no tengo algo que el otro grande quiera. Mientras estaba estudiando me encontré algo en internet para que se den una idea de cómo es lo que pensamos. Esto de que encontré, si bien no es de carácter cristiano en sí, sí menciona a Dios. Y se los voy a leer. Esto que voy a leer no es un chiste, es en serio. Nos va a sonar a chiste, pero no es chiste, es en serio. Y encontré esta página y la pregunta que hacía en esta página es, o en este blog es, ¿cómo hacer un pacto con Dios? Y en chiquito decía, lo que debes saber para mejorar tu relación con el Ser Supremo. Escuchen esto. ¿Cómo hacer un pacto con Dios? Lo que debes saber para mejorar tu relación con el Ser Supremo. Y te dicen, pasos a seguir. Se los leo. Paso 1, dice este blog. Enciérrate en una habitación donde te encuentres tranquilo, sin distracciones ni ruidos que te puedan desorientar de tu de tu petición. Muy bien. Paso 2. Comenzar con una oración de agradecimiento a Dios, en la cual agradeces por todo aquello que ya tienes, pero haces una pequeña mención de lo que deseas obtener. Paso 3. Dices las siguientes palabras. Gracias Dios por todo aquello que me has dado, pero necesito de tu ayuda para lograr, y haces tu petición, dice la página esta. Una vez que hagas la petición, ofreces algo a Dios a cambio de lo que estás pidiendo. Un ejemplo de ello es ir a misa un día de la semana en específico. Estoy leyendo literalmente. Paso número 5. Puedes pedir a Dios todo lo que desees. Mientras más cosas sean, debes colocar más a cambio. Tómalo como un trato de reciprocidad. Paso número 6 y último, termina la oración con un Padre Nuestro. Esa es la receta que dan algunas personas para hacer un pacto. Puede que en casa, digamos, nos haga gracia esto. Pero créanme, mis hermanos, hay mucha gente que utiliza esta receta para hacer pactos con Dios. Aún está la pregunta en el aire. ¿Puedo pactar con Dios? ¿Qué es lo que revela una receta como esta que acabo de leer? Para mí, básicamente, que no conocemos a Dios. Así de sencillo. Porque si supiéramos cómo es Dios, no tendríamos que dar esos pasos. Y de pronto hace la pregunta, Esteban, ¿qué debemos de hacer, por ejemplo, si tenemos una petición con Dios? ¿Hacer un pacto? Y mi respuesta sería, no. Entonces, ¿qué hago? Pídaselo a Dios y acepte la voluntad del Señor. Pídaselo. ¿Por qué ocupamos un pacto? Dios, si me sanas a mi hija, yo te prometo que, Señor, si te doy este dinero y vos me regalas tal y tal cosa, ¿por qué hacemos eso? Es que necesito dinero, Esteban. Pídaselo a Dios. Y si no me lo da, acepte su voluntad. Y le pedí por mi hija que está enferma, pídaselo a Dios. Y si no la sana, acepte su voluntad. No sé si le suena algo esto de los pasos para pactar. Hágale una petición a Dios, luego ofrézcale su dinero, entonces Dios va a actuar. Mis amados, no podemos negociar con un milagro. No podemos negociar, mucho menos comprarle a Dios un milagro. No puedes ponerle precio a una bendición de parte del Señor. Dios me bendijo con, no sé, con la sanidad de mi hija. Ok, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto hay que pagarle a Dios por eso? Suena absurdo, pero es la forma en la cual mucha gente opera, actúa cuando pacta con el Señor. Entonces, ¿podemos pactar con Dios? Yo te respondería con una segunda pregunta. ¿Con qué vas a pactar? ¿Qué es lo que vos tenés que Dios desea y no puede conseguirlo? ¿Qué? Y obviamente la respuesta es absoluta. Entonces, repito, si deseo algo de Dios, ¿qué hago? Pídaselo. Y ya. Y si no me lo da, acepte su voluntad. ¿O crees que un billetito morado o anaranjado lo va a hacer cambiar de parecer? Que vas a tentar a Dios con dinero. O con, Señor, si me das tal cosa, te prometo ir a China a evangelizar. ¿Crees que eso va a tentar a Dios que diga, uy, lo necesito y no puedo conseguirlo? Únicamente Esteban tiene eso que yo anhelo. Los pactos que vamos a estudiar son los pactos en los cuales Dios inicia este compromiso. Todos Dios inicia el compromiso, no de los hombres. Cuidado, mis hermanos,
porque eso es un reflejo de nuestra inmadurez. Intentar decirle a Dios, te doy esto a cambio de eso. Eso es un pacto que es importante que lo veamos y que estemos atentos porque son peligrosos. Muy bien, casi termino la introducción y arrancamos con los pactos. Déjenme dar un pasaje final que me parece importante para que pongamos todos en la misma página. En un momento, cuando Israel estaba metido en un gran lío por su desobediencia, Dios les dijo, es Isaías quien me va a narrar esta historia, y Dios les dijo lo siguiente: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Este pasaje me encanta porque habla del corazón, el carácter de Dios. Repito el pasaje: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. ¿Cómo es que entendemos a Dios en este pasaje? Porque a pesar de que este pasaje está pensado en una nación particular, el carácter de Dios se refleja de una buena manera. ¿Cómo es Dios? Diciendo, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas. Está hablando de tragedia, está hablando de un momento de problemática grande. Aunque pase todo eso, Israel. Recuerden que aunque esto se lo dijo a Israel, sí revela el carácter de Dios, el corazón de Dios. Aunque todo esto pase, mi fiel amor por ti no va a cambiar. Mi pacto de paz por ti no va a vacilar. Él sigue siendo Dios a pesar de todo. Sus intenciones no cambian. Pensemos en eso, mis hermanos. Nuestro Dios no cambia. Lo que dijo antes y el pacto que hiciera antes no lo va a cambiar nunca, porque Él es inmutable. Esa es la palabra, que no cambia. Inmutable. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. Un día decimos que sí, un día decimos que no. Un día estamos súper comprometidos, otro día no estamos comprometidos. Esa es nuestra variación. Pero en Dios no hay variación. En Dios tenemos siempre una constante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre. Dios no es como nosotros. Gloria a Dios por eso. Él no es como nosotros. Y lo que aprendamos en estos pactos se ha mantenido a través de los siglos. Y así será a través de los siglos. El autor dice, mi fiel amor por ti no cambiará. No va a haber duda nunca. ¿Dios me ama o no me ama? Él es fiel y Él es fiel a su palabra. Y Él prometió amarnos y nos va a amar hasta que no existamos más, hasta que estemos con Él en el cielo. Él nos va a amar siempre. Esta clase de declaraciones de parte de Dios debería de llenarnos de ánimo. De decir, el amor que Dios tiene, profundo amor, no es el amor mío, no, es el amor de Dios, ese amor profundo, ese amor que he entendido, ese amor que muchas veces he sentido, todo eso es inmutable, no cambia en el tiempo. Así que esa clase de declaraciones creo yo que debieran de darnos ánimo a seguir caminando. Y quiero que entremos en esta serie diciendo, Señor, quiero conocerte, conocer a ese Dios que no cambia. Recuerden que al principio de conocerlo, quiero conocer a ese Dios que no cambia y que sus pactos son fiel testimonio de su inmutabilidad, que Él no cambia nunca. Quiero conocer a ese Dios. Él dijo, mi pacto de paz no vacilará. Vean, entre muchas de las bendiciones que tenemos de Dios, yo creo que inclusive la salvación, hay una relación estrecha con esto de vivir en paz. Vivir en paz en la tierra y vivir en paz eternamente. Y Él dijo, mi pacto de paz no vacilará. Vacilar es como que o sí o no. Y en ese vacilón que estamos, que sí o que no. El amor de Dios, dijimos un principio que está ahí fiel, constante, y encima nos habla de su paz, la que no vacila. No es que ahora sí, mañana no, es que hay paz para todos los que buscan y conocen a Dios. ¿Escuchó eso? Hay paz para todos los que buscan y conocen a Dios. Y hoy Dios nos da esas oportunidades de ir a estudiar sus pactos en la Biblia y conocerlo a Él como un Dios que su amor no claudica y que su paz no cesa, que constantemente estamos con Él en una relación de pacto en la cual recibimos, entre otras cosas, ese amor inmutable y esa paz que no vacila. Mis hermanos, que esta serie nos ayude a todos a mirar a Dios con ojos frescos y conociéndolo un poco más profundo, un poquito más profundo. Y vamos a arrancar en 8 días con el primer pacto. ¿Les parece? Nos ponemos todos en modo estudiantes de pactos de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en 8 días y vamos a arrancar. Permítanme orar por usted en este momento. Señor, te doy gracias porque este Dios al cual adoramos, con el cual creemos,
el cual nos ha convencido, Padre, de que realmente es Dios en quien confiamos. Es un Dios que su amor no claudica. Entendemos que es un Dios que en todo momento está con nosotros, que su amor no va a cambiar y que su paz no va a vacilar, su pacto de paz no va a vacilar. Gracias te damos porque el mismo Dios que le habló a Israel y le habló a los antiguos y le habló a los nuevos, el Nuevo Testamento, el mismo Dios es el mismo Dios que opera con nosotros y que no ha cambiado. Te pedimos por favor que seamos humildes para poder entrar al texto bíblico, que entendamos quién eres tú, el ser soberano absoluto, que nuestra relación contigo de pacto, Señor, se da simplemente en el marco de lo que tú pienses, de que tú hagas para con nosotros, que el ser aquí protagónico y proactivo eres tú en los pactos. Entonces queremos conocerlos y queremos conocerte a través de los pactos y saber cómo cada uno de estos pactos apunta a un objetivo del plan de redención, cómo cada uno de estos fue construyendo hasta el último, que concluyó en el nuevo pacto que lo encontramos en Jesucristo. Te pido por favor que abra nuestro entendimiento, nuestro deseo por aprender, y que realmente podamos, a través de lo que vamos a estudiar, honrarte, conocerte un poquito más y también darte a conocer. Te bendecimos y te damos gracias y oramos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, arrancamos en 8 días con el primer pacto. Puede vernos siempre aquí en línea todos los sábados y domingos, o puede ir al templo todos los lunes a mediodía. Ya usted puede ocupar su campo. Sería muy lindo poder verlos. Estamos con toda la seguridad, así que sería muy lindo verlos. Que pasen todos una excelente noche. Nos vemos Dios primero en 8 días. Chao.